Hola, bienvenidos nuevamente a Presentaciones Fructíferas. Soy Malu Sapiola y en este podcast les comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público. Hoy vamos a hablar de qué tanto nos condiciona el formato de una presentación, si es presencial o virtual. ¿Qué tanta atención le tengo que prestar a este tema? ¿Cuáles son los tips a tener en cuenta para cada uno de los formatos? Allá vamos. Durante la pandemia nos vimos forzados a incorporar las presentaciones virtuales al día a día para seguir conectados. Era la única forma de poder asistir a clase, a charlas, a capacitaciones, a reuniones de trabajo, incluso a fiestas de cumpleaños. Podemos decir que ahora todos estamos más acostumbrados a conectarnos virtualmente, incluso muchas veces lo preferimos, ¿no? Nos permite asistir a presentaciones que de otra forma no podríamos haber asistido. Presentaciones en otro país, presentaciones en otro lugar diferente a donde vivimos, clases virtuales. Podemos decir que nos abrió el abanico de opciones. Pero, y sí, se venía el pero, no es lo mismo virtual que presencial. Y vamos a ver por qué. Tenemos dos grandes opciones de entrega de una presentación. Yo lo veo así, presencial o virtual. Y como todo, o casi todo en la vida, cada formato tiene sus pros y sus contras. Entonces, los quiero invitar a ver algunas opciones de cada uno de estos tipos de presentación antes de sumergirnos en los 5 puntos a considerar. Cuando yo pienso en presentaciones presenciales, me gusta dividirlas en dos grandes grupos, a su vez, ¿no? Una sería todo lo que es presencial en salón, sala, teatro, o sea, una audiencia sentada en un lugar con una determinada acústica. Puede ser con pantalla, o sea, una presentación formal, digamos, como la que se nos viene a la cabeza cuando decimos presentación, o puede ser una presentación sin pantalla, ¿sí? Puede ser un discurso, un taller, una presentación puntual en una reunión, una actualización de una reunión de asamblea, o sea, distintos formatos, ¿no? Dentro de esta subcategoría, pero ustedes se van haciendo la imagen. Acá quiero que mientras yo los voy describiendo, cada uno identifique o seleccione, digamos, algunos ejemplos de lo que están más acostumbrados a quizás a dar como presentación o incluso a presenciar. Bueno, les decía, dos formatos de presencial. La primera, esta que decíamos en sala, lugar cerrado, y la otra a campo. A campo podemos también tener distintas opciones. Podemos estar en una carpa, ¿sí? Pero en ese caso la audiencia está sentada, donde se están ahí y todos mirando en principio para adelante, o puede ser algo más relajado, como en una recorrida, para ver algo puntual, por ejemplo, puede ser una recorrida de ensayos, o puede ser una recorrida más general para ver manejo de un establecimiento determinado. Y acá también, en visita a campo entre comillas, digamos, me gusta pensar o sumaría, digamos, lo que son las recorridas a una planta industrial o un laboratorio, por ejemplo. Porque sí, quizás ahí estamos en un lugar cerrado, pero no tenemos control de la acústica. ¿Sí? Hay ruidos del lugar, máquinas moviéndose, más distracciones, como vamos a dar más adelante. Esta es una clasificación totalmente mía, pero a mí me sirve para hacer este check de puntos a considerar. Y después en virtual también tenemos distintos tipos. Puede ser el típico webinar, pero también podemos tener clases. Y acá una distinción importante es si la clase es sincrónica, o sea que estamos todos ahí con posibilidad de interactuar con la audiencia, o asincrónica, que es distinto, porque ahí yo le tengo que dejar todo grabado y cada uno lo ve en su momento, en su lugar, y no tenemos esa capacidad de interactuar, ¿no? Y, por ejemplo, otro tipo podría ser un taller virtual, ¿no? Hoy en día las plataformas te permiten subdividir grupitos, entonces
podés dar un ejercicio, dividís en subgrupos, cada grupo se va a hacer su trabajo y después vuelven y cada uno comparte su experiencia o sus opiniones o la resolución de esa pregunta o planteo que se les dio. Y después tenemos otro tipo que puede ser, por ejemplo, reunión de equipos o reunión con colaboradores globales. Entonces, bueno, espero que de toda esta descripción o abanico de posibilidades, cada uno haya identificado en las que se ve involucrados, digamos, más frecuentemente. Quiero que cada uno tenga eso en mente y yo les voy a dar 5 puntos que identifiqué como importantes a considerar cuando estamos preparando una presentación para alguna de estos dos formatos, ¿no? O de estos dos grupos de formato. Entonces, primero les voy a enumerar estos 5 puntos y después vamos a ir viendo en cada tipo ejemplos y tips y qué podemos hacer para cada uno de ellos. Lo primero, la presencia, ¿no? El atuendo, cómo nos proyectamos, cómo entramos a ese salón o cómo entramos a esa sala virtual o cómo entramos a ese encuentro en el campo. Después lo voy a detallar más. El segundo, contacto visual. El contacto visual es una parte fundamental de nuestra interacción con la audiencia. Es como esa forma de decir, bueno, estás conmigo, yo estoy con vos. Sí, te tengo acá, estamos acá compartiendo un momento, ¿no? La tercera, calidad del sonido. Y acá hay 2 puntos que diría que son fundamentales. Por un lado, el volumen de voz que vamos a tener que usar, si tenemos o no micrófono, si tenemos o no megáfono, que ese es otro, es un cuco, ¿no? Usar un megáfono, pero vamos a ver que ayuda. Eso por un lado, ¿no? El volumen en que proyectamos nuestra voz. Y por el otro lado tenemos los ruidos de fondo, que a veces los podemos controlar y reducir o acotar, y hay veces que no. Y vamos a ver en cada caso qué pasa con eso. El cuarto punto, uso de material de apoyo. Generalmente acá pensamos en un PowerPoint, pero vamos a ver que hay otras que podemos usar en los distintos tipos de formato de presentaciones. Hasta acá todo depende más o menos de nosotros. Hay un quinto punto a considerar que no depende tanto de nosotros y son las distracciones. Hay distracciones específicas de cada tipo de presentación. Entonces vamos a ver cómo hacemos para controlar, digamos, y estar preparados para esas en cada uno de los tipos que hablábamos antes. Entonces, vamos a empezar por las típicas presentaciones adentro, ¿sí? En un lugar cerrado, y más podemos o no tener pantalla, pero estamos en un lugar acotado con una acústica básicamente controlada. El primer punto, el atuendo, esto es general, va a depender obviamente de dónde estemos y el tenor del evento, pero es un punto no menor, que podríamos dedicarle todo un capítulo, ¿no? Pero puse como para tenerlo en cuenta. En presenciales es solamente estar atentos al, si quieren, código de vestimenta. Sería, no es lo mismo si vamos a dar una presentación en un congreso que si es una reunión de trabajo de equipo, ¿tá? Ahí cada uno podrá ver cuánto presta atención a ese punto. Después el segundo, yo les decía el contacto visual, y este es clave. Cuando estamos en presenciales adentro, a mí me gusta, o es importante, digamos, ir haciendo como un zigzag con la mirada, ir recorriendo los distintos sectores del salón. No podemos decir, listo, ahí hay una columna, voy a mirar todo el momento a esa columna, porque eso no es hacer contacto visual con la audiencia, ¿no? Acá tenemos que conectar con la audiencia, conectar con las personas. Otro punto a tener en cuenta es, ojo, con no clavarle la mirada a una sola persona. A lo mejor decís, esa persona me sonríe, listo, me quedo con esa, y estás haciendo contacto visual, pero con uno solo. Primero, que dejaste a todo el resto afuera, y segundo, que esa persona se puede llegar a sentir incómoda, digamos, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Lo importante, como les decía, este tip es mirar a los distintos sectores del salón. Ahí cada uno elige. El punto 3, decíamos la calidad de sonido. Acá, dentro de todo, tenemos el sonido acotado, digamos, podemos probar antes, ¿sí? Si necesitamos o no micrófono, generalmente sí, salvo que puedan proyectar, digamos, bien la voz y asegurarte que el de atrás del fondo te escucha perfecto. Tengan en cuenta que si no te escuchan, no te van a seguir y no se van a poder llevar el mensaje que querés transmitirles. Acá en presenciales, un punto a tener en cuenta es que sí, la voz y el volumen de la voz es importante de considerar y de setear, digamos, como mínimo, pero también tener en cuenta que no solo comunicamos con la voz, todo nuestro cuerpo
comunica. Lo tenemos que usar, nuestros gestos, nuestra postura, los movimientos. Aprovechen esas ayudas, todas esas herramientas que tenemos para comunicar y no nos quedemos solo con la voz. El punto 4, material de ayudas. Acá, si podemos tener opciones diferentes, usalas. Como decía antes, generalmente nos vamos por un PowerPoint. Primero, que el PowerPoint sea verdaderamente una ayuda y no sea la presentación per se, ¿no? Eso al margen, ese es otro episodio aparte. Pero podemos tener, por ejemplo, un pizarrón, un rotafolio, algún objeto a mostrar. A veces es útil llevar el objeto para abrir una conversación o comparar dos tipos diferentes de algo, ¿sí? Un punto importante es que si tienen un PowerPoint, por favor, no hablen mirando a la pantalla, porque ahí no solo perdés el contacto visual con la audiencia, sino que también, y sobre todo si no tenés micrófono, la audiencia pierde tu voz, porque en lugar de estarla proyectando hacia la audiencia, la estás proyectando hacia la pantalla. Acuérdense, el foco está en la audiencia, la presentación está tras nuestro. Bueno, y el punto 5, las distracciones. Acá, si estamos en un salón que tiene una buena acústica y que lo que se escucha es nuestra voz, tenemos ahí una gran ventaja, ¿no? La principal vía de distracción, si tenemos un ambiente acotado, digamos, con buena calidad de sonido y pocos ruidos de fondo, tiene que haber congruencia entre el material de apoyo y lo que vos decís. Acuérdense que no podemos leer y escuchar al mismo tiempo, por más que pensemos que sí. Entonces, si ponemos un material de apoyo que es puro texto, o van a leer ese texto y no van a escuchar, digamos, al orador, o van a estar escuchando al orador y tampoco van a leer el texto. Eso de vuelta es un episodio aparte de cómo preparar una presentación efectiva desde el punto de vista del diseño de ese material de apoyo, pero es un punto a tener en cuenta para disminuir las distracciones. Y otra forma también de disminuir las distracciones es mantener al público enganchado, ¿sí? Hacerlo participar. Porque cuando les haces preguntas, los haces participar, es como que están más enganchados. Entonces, eso con respecto a presenciales adentro. Ahora vamos a hablar un poco sobre presenciales afuera, las que estás en un ambiente menos controlado. Y yo diría que acá de todos estos 5 puntos, el mayor desafío es mantenerlos con vos, o sea, reducir las distracciones, porque hay muchas posibilidades de distracciones. Tenemos, no sé, la liebre que sale corriendo, el potrero de al lado que 2 o 3 se van a mirar a ver qué hay del otro lado del alambrado, o si estamos haciendo una recorrida de ensayos, posiblemente haya algunos que se vayan a unas parcelas en particular y vos estás hablando de otras. Hay muchas formas o muchas oportunidades de que se distraiga el público, ¿no? Y se armen esos subgrupitos. Como no están sentados mirando para un lugar, hay muchas mayores posibilidades de distracción. También hay mayor posibilidad de ruidos de fondo, ¿no? Pasa el tractor, pasa el avión, se prende una máquina en una planta industrial. Bueno, entonces eso es clave tenerlo en cuenta y saber que es un mayor desafío, digamos, para nosotros como oradores mantenerlos con nosotros, ¿no? Atentos a lo que estamos diciendo. Para eso, clave, buscar el contacto visual, ¿sí? Que se sientan incluidos, ya lo decíamos en el punto anterior. Después, el volumen de la voz es clave. Si no te escuchan o si están allá y no les llega tu voz, no tienen mucho para seguirte. Y en este panorama es donde entra el megáfono, ese aparato odioso que se acopla, hace ruiditos, pero que a pesar de todo eso puede hacer la diferencia en que te escuchen o no te escuchen. También dependerá de qué tan grande es el grupo, ¿no? Pero el megáfono da miedo a veces, es incómodo, no sé, es un aparato que tenés ahí, no ves a la audiencia porque no sabes cómo ponerlo. Está bueno practicar cómo usarlo antes, ver cuándo hace ruido, cuál es la distancia mejor para tenerlo en la boca y poder amplificar tu voz. El cuarto punto, cuando estamos en presenciales afuera, el contenido editado al mango. No puede sobrar una palabra, tenemos que ir al punto. Tengan en cuenta que es muy fácil que la audiencia se nos distraiga. Entonces tenemos que ir tuki, tuki, tuki. Chau, te pasé la idea, te pasé el mensaje y quédate con eso porque más no puedo pretender
estando afuera con un montón de distracciones posibles. ¿Tá? Y acá es donde el material de apoyo puede realmente ser muy útil. Opciones, podemos llegar a tener un rotafolio, una opción. Ahora, ojo que puede ser complicado por el viento. Ojo si llueve también. Cuando estaba en Oregon durante mi máster y doctorado, hacíamos los días de campo, ¿no? Y generalmente me tocaba exponer en el día de campo. Y allá en la época del día de campo era época de lluvia y no se suspendía por lluvia el día de campo. Entonces, yo armaba un rotafolio que escribía con anterioridad, o sea, preparaba todo en la oficina, escribía con marcador indeleble y poníamos el rotafolio ahí, iba dando la vuelta a las hojas con el megáfono en una mano y con la otra mano dando vuelta a las hojas. Pues imagínense, tienen el rotafolio con el megáfono y quieren escribir con el viento la hoja. Entonces, está bueno ya tenerlas escritas desde antes, ¿no? También podés poner un póster, que sea una sola hoja sin tener que dar vuelta al rotafolio. Ahí es importante que se lea desde lejos, ¿no? Porque si ponemos un póster con letra tamaño 30 y no te lo van a leer, no va a servir. Bueno, eso con respecto al rotafolio. También podemos tener algún asistente, ¿no? Que nos dé vuelta la hoja y que nos mantenga la hoja para que no se vuele. Son pavadas, ¿no? Pero son temas que hacen a la experiencia del orador y también de la audiencia. Porque si no te empezás a desesperar, decís, uy, ¿cómo hago? Y es un momento no placentero. Entonces, como me gusta decir a mí, la idea es disfrutar de una presentación. Entonces, todo lo que podamos planificar y prever nos va a ayudar y contribuir a que podamos disfrutar ese momento y no tener que estar apagando incendios. Bueno, otro ejemplo de material de apoyo serían guías de campo. Por ejemplo, una descripción de ensayos. Si estamos haciendo una recorrida de ensayos, está bueno tener una guía de campo con, bueno, protocolo 1, acá están los tratamientos, las dosis, momento de aplicación, no sé, lo que sea esos tratamientos que están recorriendo, sirve para que la audiencia te puedan seguir, ¿sí? Sepan cuáles los tratamientos, puedan hacer anotaciones al margen, puedan seguir un ensayo de forma más efectiva y que se puedan llevar los mensajes clave. Otra opción es hacer un esquema de lo que van a ver. Por ejemplo, en una recorrida de una planta industrial, una hojita con el esquema del proceso y entonces vas usando esa hojita como guía en cada parada. Decís, bueno, ahora estamos en el punto 1, acá pasa esto, esto y esto y lo importante es esto y esto y esto. Listo, nos movemos al punto 2. Bueno, acá es, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Es como darles un mapa de lo que van a ver y permitirles saber dónde están parados en cada momento. Y acá se me viene a la cabeza un ejemplo de recorrida a una bodega. ¿Tá? Encima ahí tenés audiencias diversas, porque muchos de los que van a hacer una cata y una recorrida a bodegas conocen del proceso de producción de vino y hay muchos que no. Un esquema, por ejemplo, desde el viñedo a la botella, con las etapas claves, va a ayudar un montón a la audiencia. La audiencia va a saber dónde está parada, de dónde viene y a dónde va. Hay muchas más chances que la experiencia sea memorable. Bueno, eso con respecto a presenciales. Ahora nos movemos a las virtuales. Y acá hay otras cosas que tenemos que hacer foco. Les decía que el primer punto era la apariencia, ¿no? Y acá en virtuales, la apariencia tiene que ver con cómo nos ve la audiencia. Por ejemplo, temas importantes a tener en cuenta, el tema de la iluminación. Cuidado con no tener la luz de atrás. Si tenemos una ventana atrás, nosotros quedamos en contraluz y lo que ve la audiencia es una mancha negra y ahí perdemos, como decíamos antes, la capacidad de que nos vean los gestos, la cara, las expresiones, ¿no? Y quedamos solamente comunicando con la voz. Lo recomendable es tener una fuente de luz de enfrente, preferentemente natural, ¿no? Una ventana o si no una lámpara de escritorio o un aro de luz enfrente, ¿no? Pero asegurarnos de que estemos bien iluminados. Otro punto no menor es chequear el encuadre de la cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fondo sea lo más simple posible, que la audiencia no se distraiga tratando de leer los títulos de los libros que tenés, por ejemplo, en la biblioteca. Cuando le demos un fondo lo más simple y lo más estático posible, es menos distracciones para la gente que te está escuchando y que te está viendo. Bueno, y acá un tip que es básico, pero que pasa. Chequeen que la cámara funcione.
Y se los digo porque me pasó hace un par de semanas en una clase que tenía que dar, como que uno ya está acostumbrado, sí, bueno, listo, ya sé, tengo acá mi aro de luz, tengo el encuadre de la cámara, tengo todo, me voy a conectar al Zoom y por alguna razón no prendí la cámara. No prendía y no hubo forma. Entonces, bueno, ahí terminé usando la cámara del teléfono. ¿Qué pasó? Me confié. Hice un Zoom hoy a la mañana, ¿por qué no va a funcionar hoy? Y bueno, puede fallar. Entonces, lo recomendable, por suerte era una clase larga, entonces no afectó, digamos, pero si tenés 15 minutos para hablar y te pasas 5 tratando de hacer funcionar la cámara, es un papelón muy grande. Bueno, el segundo punto era el contacto visual y yo les decía que esto es clave para hacer esa conexión con la audiencia, ¿no? Bueno, ¿dónde está la audiencia en una virtual? Muchas veces en una virtual no les pasa que piensan que le están hablando a una pared, una pantalla, y decís, ¿habrá alguien del otro lado? Es la típica, todos nos preguntamos eso. Entonces, acá es importante identificar dónde está la cámara de la computadora y mirar todo lo que puedas a la cámara. La cámara de la computadora son como los ojos de tu audiencia. Lo que pasa es que mirás acá un solo punto y tenés a todos. ¿Tá? Un tip para identificar bien cuál de los circulitos que tenemos enfrente es la cámara y a dónde tenemos que mirar es con el dedo apuntarle, digamos, ir como queriendo tapar la cámara y asegurarnos que tapamos el circulito que pensamos que es la cámara. Porque a veces que pensamos que es uno y es el que está al lado. Entonces, una vez que identificamos la cámara de nuestra máquina, a mí me gusta, y lo hago bastante frecuentemente, es pegar un cartelito, un post-it, ¿sí? Estas, ¿vieron? Papelitos que se pegan, con una flecha que dice mirar acá, y de paso le pongo una carita sonriente, porque eso me hace imaginarme a la audiencia sonriendo y automáticamente te levanta el ánimo. A mí por lo menos me levanta el ánimo o me hace disfrutar más el momento. Así que bueno, ese es mi tip para mirar a cámara y acordarme que tengo que mirar ahí, porque por más que la tengo reidentificada, hay veces que me olvido que tengo que mirar ahí. Bueno, la otra, chequear el sonido. Y acá en virtual es clave, porque dependiendo del setting que tenga cada uno, vieron, hay veces que aparecemos chiquititos en una ventana y hay veces que ni siquiera nos ven. A veces quizás solo ven el PowerPoint, ponele que estamos pasando. Entonces, ahí es clave que nos escuchen bien. Entonces, chequear el micrófono, ver si usamos un micrófono, si no usamos un micrófono, dependiendo de la máquina, del ambiente donde estemos, de cuántos ruidos tengamos que silenciar, ¿no? Vale la pena hacer una inversión de tiempo en chequear cuál es la mejor opción de audio y que se escuche bien lo que hablamos. Y bueno, y el último, no, era el punto 4, buen material o material de apoyo. Acá, ojo con recargar el material de apoyo de texto. Como decíamos antes, uno no puede escuchar y leer al mismo tiempo. A veces no nos ven, solo nos escuchan. Entonces, si ponemos un montón de texto en una slide o en una diapositiva, o no van a leer la diapositiva o no nos van a escuchar. ¿Tá? Tengamos eso en cuenta. Más adelante haremos otro episodio sobre PowerPoints, por ejemplo, cómo hacer una buena presentación en PowerPoint. Yo voy tomando nota de estas cosas que van saliendo. Entonces, buen material de apoyo, ojo con recargarlo de texto. Y el último, el 5, que decíamos que son las distracciones, que en general no dependen de nosotros, sino dependen del ambiente donde esté cada uno de nuestro público. Y acá en virtuales son más diversas, más impredecibles, porque la verdad que nunca sabemos a dónde está el público que nos escucha, ¿no? O en general no sabemos. Tenemos, como decíamos, la opción de los otros integrantes de la casa que puedan aparecer, las mascotas, el delivery o el correo, distintos, digamos, externalidades que claramente hacen que la persona, digamos, el oyente, preste atención a otra cosa y deje de prestarnos atención a nosotros. Acá, como tips para tratar de reducir las distracciones, es hacer participar a la audiencia si corresponde. Usar el chat, o sea, incluir encuestas, ejercicios, preguntas.
plantear preguntas a la audiencia y decirles, bueno, contéstenme por el chat qué idea se les viene a la cabeza, o si sí o si no. Podemos incluir encuestas prefabricadas, no sé, en Google Form, que le ponemos el QR para que la audiencia escanee ese QR, conteste la encuesta y ahí después mostramos los resultados en vivo y en directo. Podemos hacer un ejercicio, como decíamos antes, podemos separar a la audiencia en grupos, ¿no? Y le damos un ejercicio, tienen X tiempo, volvemos después a ver resultados. Podemos hacerlos participar en el sentido de, bueno, a ver, abran el micrófono y cuéntenme. Ahí va a depender mucho la forma, digamos, para hacerlos interactuar del tamaño que tenga la audiencia. En general, si tenemos entre 5 y 30 participantes, podemos decirles, bueno, abran el micrófono y participen. Ya entre 70 y 80 se complica decirles que abran el micrófono. Ahí les recomiendo que vayan más por el chat, digamos, a través de escrito. Y puede ser que incluso haya más de eso, o que estáis también retransmitiendo en YouTube y hay, no sé, más de 300 conectados. Bueno, ahí es más complicado seguir el chat y es donde es súper útil tener a alguien que ayude, digamos, a seguir ese chat, que vaya resumiendo los comentarios, que retransmita las preguntas importantes. Porque sí es verdad que yo en general tengo el chat cerrado cuando hablo. ¿Por qué? Porque si no, es como que te distrae. Entonces uno va queriendo hablar, ¿no? Y de repente se empiezan a subir globitos de preguntas y la vista instintivamente va para ahí, perdiste el contacto visual, perdiste el hilo de la conversación. Entonces está bueno tener a alguien que te pueda dar una mano con el chat, ir procesando esas preguntas. Bueno, y un comentario al margen para virtuales es que es más probable que tengamos gente de otros países y otras culturas, por lo que decíamos antes, ¿no? Que a través de la virtualidad podemos llegar a otros lugares más distantes o podemos tomar justamente capacitaciones o charlas de otro lado. Entonces, vale la pena tenerlo en cuenta para reducir el uso de modismos o de ciertos términos que podrían ser desconocidos para la audiencia de otros países. Y la otra es también tener en cuenta si hay algún término que pueda llegar a ser ofensivo, digamos, en otro país. Cuidado con eso, vale la pena considerarlo, sobre todo si es que estamos dando un curso, una clase o una presentación a un público específico de otro país. Ahí vale la pena hacer un poco de relevamiento de qué se puede decir, qué no se puede decir y qué tener en cuenta al momento de hablar. Bueno, entonces, resumiendo, vamos a pasar todo esto que vimos un poco en limpio. Decíamos que no es lo mismo dar una presentación presencial que una virtual. Creo que en esto coinciden todos conmigo y también desde el punto de vista de oyentes, ¿no? Porque todos somos oyentes también. Tenemos que hacer entonces los ajustes necesarios para poder brillar en cualquier formato. Y vimos 5 puntos a considerar. Por un lado, o el primero, la presencia, ¿no? Ese atuendo, cómo nos proyectamos. Acuérdense, en virtual es clave no olvidarse de chequear ese entorno. El segundo punto, el contacto visual. Recorrer el salón o recorrer el grupo a campo o mirar a la cámara si estamos en virtual. Pero ese contacto visual es la forma de establecer esa comunicación y ese contacto más cercano con la audiencia. El tercero, la calidad del sonido. Y esto decíamos que también influye y va a condicionar el volumen de la voz. Ver y chequear si hay micrófono y probarlo y sentirnos cómodos con eso. Si hay megáfono, probarlo y sentirnos cómodos con eso. Y si estás en virtual, decíamos probar antes el tema del micrófono antes de la presentación. El tema de ruidos de fondo, si estamos en virtual, podemos ver de reducirlos en casa si son ruidos esperables o conocidos. Y si son ruidos, por ejemplo, un avión que pasa volando o una ambulancia cuando estamos en virtual, bueno, también vale a veces quizás hacer una pausa, esperar y después seguir. Bueno, cuarto punto, uso de material de apoyo.
cuál va a ser o cuál sería el más efectivo para mi caso. Decíamos, PowerPoint es el más común o el que primero pensamos, pero pensemos en un rotafolio, en un póster, en un esquema de visita, en una guía de campo, en un objeto para mostrar, ¿no? Seamos creativos y tratemos de incluir la mayor cantidad posible. Y quinto, tener en cuenta las distracciones y pensar en estrategias para mantener a la audiencia enganchada. Decíamos que interactuar con la audiencia contribuye a que se involucren más en la presentación y poder disminuir o aplacar esas distracciones. Con eso terminamos nuestro episodio de hoy. Les recuerdo que si este contenido les resulta de interés, se suscriban en el canal para que les puedan llegar automáticamente los próximos episodios y le den 5 estrellitas, me pongan comentarios y lo compartan con quien crean que les puede llegar a interesar para así poder llegar con este contenido a más gente. Gracias por estar, por prenderse, por seguirme y nos vemos en la próxima.